Bienvenidos a un nuevo capítulo de Suspenso y Terror aquí en El Susurro del Cuervo. Mi nombre es Valeria Vertiz y el día de hoy me encuentro sola porque vamos a hablar de un tema muy delicado. El tema de hoy tiene que ver sobre una película llamada El Exorcismo de Dios. Esta película tiene un trasfondo mucho más oscuro y nos gustaría hablar sobre este tema con ustedes. Sin más que decir, comencemos. El exorcismo de Dios, película inspirada en un caso de abuso sexual. Historia demoníaca filmada en Ciudad de México, que data del año 1606. La historia demoníaca, dirigida por Alejandro Hidalgo, rinde homenaje a clásicos de horror como Evil Dead y El Conjuro. El exorcismo de Dios es más que una película de terror al estar ligeramente inspirada en un caso de abuso sexual por parte de un clérigo venezolano. Bajo este discurso, Alejandro Hidalgo construyó una ficción demoníaca que gira alrededor del padre Peter, interpretado por Will Weinreich, y Magali, interpretada por Irán Castillo. Pero, ¿qué hay de Balban, el villano principal de la película? Investigamos y descubrimos que Balban era el demonio del engaño. Por allí encajaba perfectamente porque manipulaba, mencionó el director para Ciencia Cine México. Si hay un referente de este demonio, pero no quisimos apegarnos a una Biblia del infierno, reveló. ¿Cuál fue el primer exorcismo de la historia? El de Nicole Aubry. A mediados de la década del 50 tuvo lugar el primer exorcismo moderno documentado. Ocurrió en una localidad francesa llamada Laon. Fue la primera posesión demoníaca documentada por médicos, sociedad e iglesia, y data del año 1565. El Papa Francisco expulsó el sacerdocio a 9 personas residentes de Ucrania, luego de que practicaran exorcismos no autorizados. El exorcismo de Dios, con Irán Castillo, ¿está inspirada en hechos reales? Nace de mi fascinación por el género y mi referente máximo es El Exorcista, mencionó Alejandro Hidalgo, director y co-guionista del Exorcismo de Dios. Durante una entrevista con Ciencia Cine México, conversamos que en Venezuela hubo un caso de un sacerdote que había cometido abusos sexuales y sabemos que se han destapado múltiples casos de abuso sexual infantil en la Iglesia Católica, mencionó el director. Aunque estamos ante una película con posesiones demoníacas que se desarrolla en distintas partes de México, la película también presenta una reflexión sobre los casos de abuso que la Iglesia ha tapado a lo largo de su historia. Fue así como el director de origen venezolano finalizó esta reflexión sobre la historia que inspiró El Exorcismo de Dios, una película que busca combinar esos dos elementos, el horror con un poco de arte y reflexión.